hermanos preciosos, señoritas, por favor, caballeros, tomen su lugar. Quiero ser breve, quiero ser corto, quiero ser conciso, pero quiero ser seguro. Amén. Así de que pongamos cuidado, dígale a su vecino, mira, apaga el teléfono porque no quiero que me hablen por teléfono en este momento. Amén. Así que no quiero interrupciones. Amén. Yo quiero oír lo que Dios me tiene para mí. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer? ¿Cuántos se gozaron el día de ayer? ¿Seguro que se gozaron el día de ayer? Poquito, ¿verdad? Gloria al Señor. La segunda parte. Amados hermanos, antes de comenzar, yo quiero dar una pequeña introducción en esta hora. Vamos a trabajar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29 y versículo 30. Dos versículos de este capítulo para poder nosotros trabajar y entender de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a trabajar con el tema conociendo lo que usted y yo tenemos de Dios. Ahora, cuando nosotros llegamos a un lugar, a una ciudad donde es por primera vez, a un pueblito, cuando es por primera vez que nosotros entramos a ese pueblo, ¿cuántas veces o qué es lo que nos llama la atención de ese pueblo? Muchas personas pueden decir, pastor, a mí me gusta ver lo que hacen en ese pueblo, las artesanías, me gusta ver aquí, me gusta... Por ejemplo, si llegamos a un lugar donde hacen los muñequitos de barro, entonces lo que nos llamaría la atención es las artesanías de los muñequitos de barro. Pero no es eso lo que a mí me llamaría la atención. A mí me llamaría la atención lo siguiente: ¿cómo comenzó ese pueblo? ¿Quién lo inició? Conocer lo que es el principio del pueblo. Amén. O sea, prácticamente para conocer y entender lo que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? La Biblia dice que usted y yo somos casa viviente de Dios. ¿O acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Dice la santa palabra de Dios. No lo ignoramos. Dios vive en nosotros. Pero para poder conocer en sí de dónde proviene, debemos de conocer la historia. De dónde proviene lo que Dios nos ha dejado a nosotros a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que para poder entender qué es lo que tenemos, debemos de saber el inicio de todas las cosas. A mí me gustó la lectura que llevó el hermano Benjamín ayer, el Evangelio de Juan. Algo específico y verídico. Y nosotros sabemos de que quién es el creador de todas las cosas, es Jehová de los ejércitos, según dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban en esta hora? Entonces todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros tenemos, proviene desde un principio. Sí, amén. Proviene de Dios, Sí, amén. que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros. Ahora, saber que el Padre es Él el que fundó el mundo y nos hizo a nosotros. Amén. Trayendo así en su mente y en su corazón y poniendo, amados hermanos, el plan perfecto de salvación, revelándolo a través del libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Allí nos revela directamente la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Pero no nos quedamos allí, estamos conociendo la historia de dónde proviene la bendición de ser pueblo de Dios. Ahora vemos nosotros que más tarde se lo revela al profeta Isaías para que se lo haga ver al pueblo de Israel, según lo que dice Isaías 43. Porque un niño os es nacido. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Rey en esta hora? Vemos nosotros a través de la palabra la gran bendición que tenemos como hijos de Dios. Pero, pastor, ¿y hasta dónde quiere llegar? Si es posible, hasta que usted y yo podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, luego después, fíjense bien, cumpliéndose así
esa profecía en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Usted puede anotarlo y puede verlo en su hogar para que lo pueda entender más mejor. Según Lucas, capítulo 2, versículo 7. Ahí vemos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual Él nació no en cuna de oro, no en un precioso palacio, sino que no se halló lugar, dice la Biblia, para ellos, porque estaba lleno y fue envuelto en paños y fue puesto en un humilde pesebre. Mire hasta dónde estamos ahorita. El Señor Jesús, se cumplió la profecía, pero también había otra profecía que tenía que cumplirse, lo cual vemos nosotros que Él mismo cargó el pecado de nosotros, según lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53 en adelante. Sabemos nosotros que allí está manifestándose el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo iba a tener por amor a la humanidad. ¿Cuántos alaban en esta hora? Ahora, si nosotros vemos Isaías 52, versículo 13, gloria al Señor. 52, 13, ¿sí? He aquí que mi siervo será prosperado. He aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. ¿Qué más sigue diciendo? Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Veamos el versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Los reyes cerrarán delante de él la boca. Porque verán lo que nunca les fue contado. Porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué quiero enseñar en esto? Y el profeta confirma esta palabra en el capítulo 53 del sufrimiento de Cristo. Estamos hablando ahora. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27? Vea usted perfectamente bien que el Señor Jesucristo sabía perfectamente bien a qué venía a la tierra. Él conocía también su destino y sabía que él tenía que pagar el sacrificio por los pecados de nosotros. ¿Cuántos alaban en esta hora? Tan sencillo como es. Veamos qué es lo que dice Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Jesús dijo en este momento, cuando llegó el momento de que lo iban a tomar prisionero para entregarlo en manos de pecadores, Él dice a sus discípulos, ¿sabe una cosa? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Y Él dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él podría decirle al Padre en ese momento, papá, yo no quiero ir a morir en la cruz del Calvario. Pero lo que me llamó la atención es con lo que termina en ese versículo. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en este momento? Él dice, mas yo sé que ahora para esto he venido, aleluya. Él se hizo pobre para hacernos ricos en el Espíritu, aleluya. A todos aquellos que han creído y han aceptado a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Sí, es amén, gloria a Pero Dios. no quiero quedarme ahí. No quiero quedarme ahí. De ninguna manera me quiero quedar ahí. Yo quiero llegar hasta Efesios 4. Porque vamos viajando. ¿Cuántos alaban? Amén. Vamos viajando en este momento. ¿Sabe por qué? Cristo vino, nació, anduvo como hombre en la tierra, pero sin pecado, sufrió, aguantó frío, hambre,
todo lo que nosotros padecemos, Él lo soportó para podernos entender. Murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Sí, amén. Pero aquí hay un misterio para la iglesia. Porque Jesús prometió no dejarnos a nosotros solos, sino que iba a tomar parte de Él y iba a poner en nosotros. Y estaba hablando de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Hasta Dios. ahí es donde yo Aleluya. quiero llegar. Y allí es donde vamos a tocar el tema. Ahora, si nosotros vemos que Él sabía a lo que venía, haciéndose obediente al Padre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos toca duro. Aquí esta palabra nos pone en jaque, podemos decirlo. ¿Por qué razón? Porque si Cristo, siendo hombre, se sometió a la voluntad del Padre, bájenme a esto por favor, se sometió a la voluntad del Padre, ¿por qué nosotros no podemos someternos a la voluntad de aquel que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario y rescatarnos, aleluya, y sacarnos de aquel lugar de tiniebla y traernos a la luz admirable, aleluya, a través de su sacrificio? Debemos de tener esa preciosa obediencia a nuestro Señor y Salvador. Sí, es. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Porque nosotros muchas veces hacemos lo que se nos antoja y lo que nosotros creemos que está perfecto. Pero quiero decirles en esta hora, lo que a Dios te manda hay que hacer, y lo que Dios no te manda no hay que hacerlo. Dios nos ha llamado con un solo objetivo. Y en la gran comisión está, ¿verdad? Ahí está la gran comisión. Ahora ir y hacer discípulos. Ahí está la gran comisión de la iglesia, de usted y para mí. Lo más hermoso es que Cristo dijo que Él iba al Padre, pero que iba a dejar un consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, y que nos iba a acordar de las palabras que Él había hablado. Sí, es amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si vamos a entrar un poquito en materia. Si Jesús sabía lo que venía, haciéndose obediente al Padre y dando a conocer como Hijo de Dios. Los 4 evangelios definen a Cristo, uno como el Hijo del Hombre, y Lucas como el Hijo del Hombre, Marcos, Mateo y Juan como el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros algo bien espectacular aquí. Pero ¿qué es lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 18? Para que tengamos muy claro qué es lo que nosotros obtenemos en nuestra vida. 5:18, corriendo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y a su nombre. Tenemos nosotros evidencias en la palabra del Señor de las consecuencias que Él pagó, porque Él era el unigénito Hijo de Dios. Pero no lo creía, como hoy en día. Ahora, Él prometió a la iglesia que no estaríamos solos. Hello. Amén. Gloria a Dios. Él prometió a la iglesia que no estaríamos solos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39. Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir Oiga, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. oiga. Y esto dijo del Espíritu Santo, lo cual fue prometido y fue dado a conocer por Joel: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu en toda carne. Fue profetizado y se cumplió en Pentecostés. Aleluya. Por eso me gusta la iglesia, porque se escudriña la palabra, y eso es lo más importante.
porque no vamos a hablar solamente de lo que tengo aquí debajo, aquí. No, voy a hablar de lo que está en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria al que vive. Los testigos de Jehová, dice bien, enseñan que no, el Espíritu Santo no es una persona. ¿Sabían ustedes eso? Ellos enseñan que no es una persona, y esto lo lanzaron en la Atalaya del año 1961, esta enseñanza. Para los testigos de Jehová es la fuerza de Dios, la cual sale de Él, pero que Él no puede dotar por medio de cierta congregación ese poder divino. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor sobre esto? El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso. Lo cual ha sido para nosotros y fue predestinado para nosotros como iglesia de Cristo. Ha sido dejado para que todo aquel que venga a los pies de Cristo se convierta en una iglesia viva. Aleluya, con el poder del Espíritu Santo, lo cual es la misma vida de nuestro Dios mismo. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 29 de Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Siguiente versículo. Y a su nombre. Gloria. Y no contristéis el Espíritu de Dios. Ahora podemos entender que el Espíritu Santo es una persona, y lo vamos a corroborar. Incline su cabeza y vamos a orar en este momento. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Dios eterno, estamos delante del trono de tu gracia, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que nos brinda de poder escudriñar su palabra y hablar su palabra. En esta hora, Señor, le pedimos en el poderoso nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que sea usted hablando, oh Dios mío, como lo ha sabido hacer. Gracias, papá. Usa este siervo inútil de una manera sobrenatural para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Hemos llegado a ver directamente qué es lo que puede contristar al Espíritu Santo, pero contristar al Espíritu Santo es apagar la llama del Espíritu Santo en nuestra vida, la que nos da vida, la que nos redarguye de toda contaminación de la carne, la que nos hace ver directamente cómo caminamos delante de Dios, cómo estamos delante de Dios. Sin ese poder divino en nosotros, sin la misma vida de Dios en nuestra vida, déjeme decirle, el hombre está muerto. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Ay, pastor, ¿y qué pasó? Pues, ¿para dónde va? Yo veo que la iglesia se quedó callada. Aleluya. Pero hay que decir ay, aunque sea, porque esa es una verdad. Si el Espíritu de Dios no redarguye el espíritu del hombre, entonces el hombre está en tiniebla, y si muere en tiniebla, lamentablemente no va al reino de los cielos, sino que va directamente al lugar de tormento. Sí es, aleluya. Pero si el Espíritu de Dios redarguye el espíritu del hombre, entonces, y este muere, déjenme decirle con toda la certeza, con toda la seguridad, que este pasa, aleluya, al reino de los cielos ante la presencia de nuestro Dios. Sí es, amén. Y esa es la ventaja. Y a su nombre. Gloria. Ahora, ninguna palabra. ¿Qué dice? Pero palabra mala. Ninguna palabra corrompida.
¿Y cuántas palabras corrompidas salen de nuestra boca, aún siendo creyentes? Y a su nombre. ¿Cuántas palabras, Dios mío, escuchamos nosotros? Y muchas veces se nos pega, nos contamina. Y cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, entonces nosotros estamos caminando a apagar la llama del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está conmigo? Aleluya. Ahora, ¿por qué estos señores dicen esto? ¿Por qué los testigos de Jehová hablan del Espíritu Santo como una fuerza? Sí es una fuerza, pero una fuerza que puede transformar la vida de cualquiera que venga a los pies de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios, así es. Si no, pregúnteme a mí, ¿de dónde el Señor me sacó? Y cada uno de nosotros tenemos de dónde hemos andado antes de venir al Evangelio de Cristo. Porque yo tengo bien clarito los caminos por donde pasé en oscuridad usted. Pero cuando Cristo vino a mi vida y empezó a trabajar en mi vida, que hasta ahorita está trabajando, carito, hasta ahorita está transformándome aún todavía, porque la palabra dice que no se han libertado en verdad lo que vamos a hacer, sino que hasta que Él venga en gloria, le veremos como Él es y seremos como Él es, y a su nombre. Gloria, El cuerpo aleluya. glorificado para la gloria del Señor, como el que tuvo Cristo Jesús cuando se levantó de la tumba. Ahora, amado hermano, si nosotros vemos que esta organización no acepta al Espíritu Santo como la tercera persona o como una persona, nosotros vamos a darnos cuenta ahora que el Espíritu de Dios es una persona. ¿Lo puede creer? Y si usted cree o no lo cree, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14? Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Gracias. Por lo cual el Espíritu, ¿qué? Eterno. Se ofreció a sí mismo, Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. sin mancha a Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Gracias, hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Que el Espíritu Santo ya existía en el reino de los cielos. Porque dice la palabra eterno. Ya existía. Si nosotros vemos lo que dice Génesis y habla cuando hizo al hombre, Él habla en primer lugar y empieza a tener un diálogo y empieza a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba hablando plural, no singular. A 2 o 3 personas. Ellos dicen, le estaba hablando a los ángeles, no Señor. Estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Ahora vemos nosotros, cuando Él forma al hombre, ya no dice hagamos, dice, y hizo Dios al hombre, lo formó del barro. Porque se pusieron de acuerdo y quien trabajó y quien tenía que trabajar era Jehová Dios. Luego viene Cristo y el trabajo de la redención lo hizo Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Se entregó a sí mismo para podernos presentar ante el Padre sin mancha y sin pecado a un pueblo. Sí, es Y ese aleluya. pueblo es usted y todos los que han creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábele en esta hora. Ahora, nosotros vemos algo espectacular. Él es eterno. Lucas 1:35, versículo 1:35, 36 y 37.
oiga, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el santo ser Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, Y a su nombre. y ese es el sexto mes para ella. Gloria. Y esta mujer era ¿qué? Ahora ¿qué es lo que vemos nosotros? Él es omnisciente. Sí, amén. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros los hombres, las cosas son imposibles. Pero para el Señor no son imposibles. Aleluya. Todo es posible para nuestro Dios. Ella era estéril, la pariente. Ahora se da cuenta que Juan el Bautista y Jesús en carne eran parientes. Y a su nombre. Mira hasta dónde estamos. Mira hasta dónde estamos. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? En Juan 14:26. Estamos comprobando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y es lo que nosotros tenemos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre. Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y sabía que el Espíritu Santo habla? Hello. ¿Quiere que lo comprobemos? Véngase al libro de los Hechos. Capítulo 13. Versículo 2. Para que vea que el Espíritu Santo habla. Hechos. Ministrando estos al Señor. La iglesia estaba ministrando. Y ayunando, ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. dijo el Espíritu Santo, ¿Quién habló ahí? Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. para la obra a los que lo he llamado. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo habla? Y ahora en Efesios estamos viendo, ahora sí regrese ahí, dice el versículo que hemos leído, el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para y lo necesario, edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, ¿cómo podemos andar hablando desenfrenadamente? ¿Cómo podemos andar entremetiéndonos en las cosas que no debemos de entrometernos? ¿Cómo es posible que nosotros caminemos desenfrenadamente? La gente de afuera está viéndonos. La gente de afuera tiene los ojos puestos en nosotros como creyentes. Y lo primero que sale a relucir, dicen, y este dice que va para el cielo, y este dice que es creyente. Para ser como este, mejor no voy a la iglesia. Cierto, así es. Aleluya. ¿Por qué mucha gente se va de la iglesia o no llega a la iglesia? Por la culpa de nosotros muchas veces. Por no dar lo que Dios quiere que nosotros demos, un testimonio fiel y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Mire, hermano, yo aprendí de este versículo y aprendí duro hoy en la mañana. Aprendí duro. Porque la palabra primeramente tiene que pegarle al predicador. Y si no le pegó al predicador, bueno, los que no le pegan son aquellos que agarran el hermano YouTube y bajan allí, ¿verdad? Y tienen ahí un mensaje de macro, ¿verdad? A eso no les habla la palabra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Porque hoy hay muchos predicadores que ahí tienen la tabla y ahí bajan el mensaje y están leyéndolo, pues, y la cosa no es así. ¿Por qué no reciben? ¿Por qué no hay
de parte del Espíritu Santo lo que es revelación, porque tienen apagada la llama del Espíritu Santo. Por eso, porque muchas veces nosotros como predicadores lo que necesitamos es meternos cada día más en la presencia de nuestro Dios para pedirle discernimiento de la palabra, para pedirle sabiduría, para pedirle autoridad, para predicarla tal como está escrita. Aleluya. Predicar un mensaje del microwave es fácil, pero es hueco, porque no está la alianza del poder de Dios en la vida de esa persona. Gloria a Dios. Es Aleluya. como que esté agarrando el paquín o leyendo el diario. Pero sin embargo, si yo me meto con el Señor, si usted se mete con Dios, si usted busca la deidad de Dios, si usted viene en oración, si usted viene en ayuno, el Espíritu Santo empieza a revelarle qué es lo que usted tiene que hablar y cómo lo tiene que hablar y cómo lo va a decir. Sí, es amén. Dios conoce la necesidad de su pueblo y conforme a la necesidad de su pueblo, así tiene que ser el mensaje de parte de Dios. Sí, es amén. Dejaría de ser siervo de Dios si yo predicara otra cosa. Pero es necesario que reconozcamos que el Espíritu Santo es la deidad de Dios, es la tercera persona de nuestro Dios, la que vive en nosotros como creyentes. Sí, es amén. Gloria a Dios. Jesús lo prometió y lo dejó a su iglesia. El problema es que nosotros no le pedimos perdón al Espíritu Santo cuando nosotros pecamos. El Espíritu de Dios es el que está en nosotros. El Señor Jesús está en el cielo. Es la tercera persona la que está guiándonos a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y es a la que nosotros debemos de decirle: Espíritu Santo, perdóname porque fallé. Padre, perdóname porque fallé. Señor Jesús, perdóname porque fallé. Para que haga una conexión de espíritu con espíritu. ¿Sabía usted que es bien fácil conocer cuando el Espíritu Santo está apagado en una persona? ¿Ah? ¿Sabía usted? En primer lugar, viene con la cara como que es de limón usted. Una cara currada. Como la que ve el pastor muchas veces, ¿verdad? Ah, no sabe porque nunca me han visto, ¿verdad? Qué bueno. ¿Eh? Y cuando nosotros cometemos un pecado, en otra iglesia, cuando usted, hermano, comete un error, no, señor, hay que llamarle por su nombre. Pecado es pecado. Aquí no hay errores, sino pecados. Y no los presentamos delante de Dios. Entonces nosotros no vamos a alcanzar misericordia. Pero si nosotros venimos y lo presentamos delante de Dios, entonces vamos a alcanzar misericordia. Y a su nombre. Gloria. ¿Pero qué surge en la iglesia? El Espíritu Santo se contrista, se esconde en lo más íntimo de nosotros y no hay revelación del Espíritu Santo. Se pierde el gozo de la salvación. El salmista David lo había comprobado en su propia vida. Por eso que él escribe y dice: vuélveme el gozo de tu salvación, oh Jehová. Porque no hay gozo en la vida de un hombre que no tenga el Espíritu Santo. No hay gozo. Solo hay pleitos, ira, contiendas. Y a su nombre. Gloria. ¿Hay manifestación del Espíritu? Sí, Señor, hay. Hay manifestación del Espíritu. Pero las cosas las tenemos que hacer en orden, conforme a la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de desórdenes, ¿verdad? De orden. ¿Ah? De orden. Ah, es un Dios de orden. Entonces tenemos que tener el sumo cuidado sobre todo esto. El Espíritu Santo se manifiesta, pero dándote los dones a cada uno de nosotros y a su nombre. Gloria. Y eso es lo más hermoso. Por eso es que debemos de tener el cuidado de cómo hablamos, de cómo nos conducimos delante de los hombres allá afuera. Aquellos que le gritan a su esposo, ¿verdad, pastor? O a su esposa. Yo bromeo con mi esposa y le digo: ay, mi amor, voy a no me querés, porque solo gritando, ay, usted lo que quiere es que yo le grite. Usted lo que quiere es que, en verdad, le haga sentir el dolor. No, mejor cállate. Ahí estamos bien.
Pero los hogares que dicen que son creyentes, hermano, muchas veces están discutiendo con sus parejas en los hogares. Se les olvida esta palabra, que el Espíritu Santo está en nosotros y que no lo podemos contristar. Porque eso es lo que dice el siguiente versículo. ¿Sí o no? Como dice. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. No contristéis. No lo apaguéis. ¿Y cómo no lo voy a apagar? Simple y sencillamente guardándote tú para tu Dios, para mi Dios. ¿Cuántos sabían que la salvación es independiente? Amén. La salvación es independiente. Tan sencillo como eso. Yo tengo que ver por mi salvación y usted tiene que ver por su salvación. Mi deber es enseñarles. Mi deber es predicarles para que usted pueda entender la palabra y caminar conforme a la voluntad de Dios. Que usted lo haga, ese es su deber. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Ahora debemos de entender, mire lo que la palabra nos enseña, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Esto es solamente para aquellos que están a la par de nosotros. Wow, yo me acuerdo cómo era ¿verdad? Sí, de veras, así dice la gente. Cuando yo me convertí a Cristo, el primer amigo me dijo, un mes le doy, ¿verdad? Un mes para que esté otra vez aquí. Un mes. Llegó el mes, 2 meses. Llegaron 2 meses, 3 meses. Todavía está sentado esperándome para que yo llegue con él. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Pero hay quienes que sí. Hay quienes que sí. Porque hay áreas en la vida que no queremos entregárselas a Dios. Hay áreas en la vida que es para nosotros. Señor, llena mi vida, llena mi corazón, pero de aquí para acá no entres. Aquí están las cositas mías, ¿verdad? ¿Te acuerdas una vez que les dije yo que el corazón de la mujer es un cofrecito de qué les dije? De sorpresas. Y no solo el de la mujer, sino el de los hombres también. Porque el hombre no se escapa de tener cosas guardadas en su corazón y cosas que no le hemos entregado a nuestro Dios y que no son agradables ante la presencia de Dios. Y estamos en la iglesia y estamos danzando y estamos brincando y estamos haciendo micos y pericos, pero tenemos algo que a Dios no le agrada de nosotros y está diciendo: hijo, entrégame ahora tu corazón. ¿Y para qué quiere Dios nuestro corazón? Sencillo, hermano, sencillo. Él quiere trabajar no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, para hacer la renovación de un nuevo hombre nacido en Cristo Jesús. Ese es todo el misterio que ha sido revelado a la iglesia. Dios está trabajando desde adentro la vida de cada uno de nosotros, como quiere trabajar la vida de nuestra amiga, la vida de nuestro amigo. Pero es necesario reconocer nuestros pecados delante de Dios. Sí, es amén. Es necesario venir y decirle: Señor, en realidad yo he fallado delante de ti. ¿Eh? Y ese es el secreto de David. David pecaba, ¿verdad que sí? Sanguinario, matarife, porque era matarife. ¿Eh? Era adúltero, fornicario, esa es la palabra. ¿No? Tenía muchas mujeres, ¿verdad? Y terminó solo. Y sin embargo, si nosotros vemos la palabra, dice: ¿quién como mi siervo David, que anduvo conforme al corazón de Jehová? ¡Wow! Y este hombre, pues, ¿de dónde salió, verdad? Y una vez me senté en la cama y le preguntaba al Señor, y le digo: Señor, en verdad ya me perdonaste vos, ¿verdad? Tantas las cosas que yo hice en el mundo. Porque déjeme decirle, yo no hice cosas buenas en el mundo. Yo no hice cosas buenas en el mundo. Yo hice solo cosas malas en el mundo. Yo conocí
conocí lo malo en el mundo y de allí me sacó el Señor. Pero ahora reconozco que Dios trabaja la vida del hombre porque me ha transformado. Ha puesto un verdadero amor en la vida de nosotros. Decir te amo es lo más fácil que puede existir, pero nadie puede decir te amo si no tiene el verdadero amor de Cristo en su corazón. Aleluya. Tan sencillo como eso. Entonces, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. La Biblia dice, quítese de vuestra boca toda maldicencia, toda gritería, todo enojo, toda amargura. Y difícil se quita de nosotros, ¿verdad que no? Y nosotros con nuestro enojo, ¿verdad, amor? Sí. Estamos contristando el Espíritu Santo. Yo contristo muchas veces el Espíritu Santo y me toca que ir a pedir perdón al chucho. Oye, sí es cierto. Agarrar el perro y decirle, discúlpame, no quería pegarte, perdóname, perrito, ¿verdad? Aunque me hizo travesura, tengo que pedirle perdón al perro, porque la verdad del caso es que es un ser viviente de Dios. Y allí viene la paz en el corazón de la persona cuando reconoce el error. Pero muchos no queremos reconocer el pecado, el error que nosotros estamos caminando. No queremos conocerlo. Queremos caminar como nosotros creemos que vamos bien. Y la Biblia dice que el buey conoce a su amo. El asno conoce a su amo. Y se apega a donde él come. ¿Por qué no venir al Señor Jesucristo y a su nombre? Gloria. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos nosotros el siguiente versículo. Ninguna palabra. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo no se va de ti, porque ese es el sello que Dios ha puesto sobre ti. Que tú le perteneces a Él. Pero cuando contristamos el Espíritu, Él se esconde, dije al principio, en lo más íntimo de nosotros. Y no hay revelación del Espíritu Santo hasta que nosotros reconozcamos el pecado que hemos cometido delante de Él. Hasta que nosotros, ¿cuántos han llorado delante de la presencia de Dios en sus hogares orando? Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo más hermoso que puede existir cuando usted llora delante de Dios, reconociendo su pecado delante de Él, y viene esa lágrima, es porque Dios está limpiando desde lo más íntimo de su corazón y está sacando lo que no sirve y está poniendo en usted y en mí un corazón noble para la gloria de Él. Ahora, fíjese bien, estamos en el versículo 30, ¿verdad? ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19? Ahora entiende la palabra. En primer lugar, nosotros vimos lo que la palabra dice. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El versículo que hemos visto está especificando claramente y dice, y no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque sin Él no tenemos dirección. Sin Él caminamos como cualquier velero a la deriva es la palabra, ¿verdad? Del mar. Sin timón, sin brújula. Mi hermano lindo, precioso, es algo muy hermoso esto. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Porque siempre hay un pero, Luisito. Pero si nosotros se lo permitimos, si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que tome el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean irreprensibles hasta la venida de Dios. Dios nos selló y pertenecemos a Dios. Aunque usted se aparte del Evangelio, usted sigue siendo sellado para la gloria de Dios. El problema es
cuando Él venga y lo llame a su presencia. Porque entonces va a ser quitado ese sello, ¿eh? Y entonces van a ser reveladas las cosas buenas y malas cometidas. Y allí es donde vamos a pagar el precio. Por eso es que la palabra dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Pastor, mire, para hacer la voluntad del Padre, Dios no está cumpliendo la voluntad. Es cierto, no hay un justo sobre la tierra, no hay quien haga el bien, todo justo peca, pero quiero decirle algo. Usted está haciendo la voluntad del Padre. ¿Y sabe por qué? Porque quiere usted escuchar lo que el Espíritu Santo está diciéndole a su vida en este Gloria a momento. Dios, aleluya. Ayer en enseñanza, una hermana me dice, y ahora sí voy a tener la lucha, dice. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos lleva a toda la verdad. Sí, amén. Tan sencillo como eso. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí, amén. Y si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Eso es lo que Él dice. Entonces tenemos una herencia para cada uno de nosotros, pero no debemos de apagar el Espíritu Santo en nosotros. Debe de permanecer esa llama. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 estaban en la iglesia, las 10 ayunaban, las 10 buscaban, pero una más que otra. Y a su nombre, Gloria. una más que otra. Por eso es que el aceite que tenía las 5 insensatas era poquito, porque no estaban llenas de la gracia de Dios. ¿A cuánto nos gusta ayunar? Ey, pastor, hay que aguantar hambre, ¿verdad? Luisito decía, desayunar, digo, ya voy yo a desayunar. Y así no. Gloria. Es duro para nosotros doblegar la carne. Pero ¿qué dijo Jesús sobre esto? Mire, cuando usted se somete a un sacrificio, déjeme decirle con todo el respeto que usted se merece, usted está sujetando la carne al Espíritu de Dios. Sí, amén, así es. Y entonces viene la revelación de parte de Dios más fresca en nuestra vida. Y nos sentimos tan satisfechos, aun cuando nosotros venimos en oración después de esto. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha llamado a tener esa comunión con Dios? Muchas veces, y la ignoramos. La ignoramos. Contristamos al Espíritu cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. El día que Dios te inquiete para hacer algo para Él, hazlo, no te detengas porque vas a contristar al Espíritu Santo. Y con esto voy cerrando. En El Salvador, en cierta ocasión me dieron la oportunidad por primera vez llevar el mensaje en un hogar. Y yo me preparé en ayuno y oración. Agarré el cuaderno como siempre lo sé hacer porque me gusta la antigüita, a mí no me gusta bueno, para comenzar, a mí lo que es la tecnología me abruma. El teléfono lo tengo para contestar y para mandar mensajes, nada más. Me gusta la antigüita. Y preparé el sermón bien precioso, bien hechito. Para mí estaba bien hecho. Cuando llegué al lugar, cuando llegué a presentarme para poder llevar el consejo de la palabra, y me paro en el púlpito, el Espíritu Santo me dice, no prediques ahí, quiero que prediques aquí. Me dio el texto bíblico y me paro a pelear con Dios. Y le digo, Señor, mira, una semana trabajando en esto. Una semana y mira qué bonito lo que... Aquí voy a predicar, Señor. A mí no me vas a decir dónde voy a predicar. Yo voy a predicar aquí porque ya lo tengo listo. Así de fácil. Soy honesto en decirle delante de Dios. Y tuve que pagar un precio de 2 semanas. Yo dar el mensaje que había traído. Y no me salió
ni para adelante, ni para atrás. ¿Por qué? Porque no oí la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Fui un desobediente. No obedecí a lo que Dios me estaba mandando. Quería hacer lo que yo creía que estaba bueno. Y me costó esas 3 semanas ayuno, oración, hasta que vino esa unción fresca delante de Dios, lo cual me mostraba en esa visión 2 clases de capa. Y me dijo, esta es la que tú tenías, una capa muy rota, pero ahora te voy a dotar de esta capa. Ay de ti si tú la manchas de nuevo. Wow. ¿Qué me correspondió? Pagar un sacrificio, pagar un precio por andar de desobediente. Apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros es lo más triste que puede vivir en la vida del cristiano. Ya no ora, ya no lee, ya no busca de Dios, ya busca más los placeres del mundo. Y el Espíritu Santo se va contristando, se va apagando, se va escondiendo en lo más íntimo de nosotros. Y este va a renovarse, va a volver a la vida cuando reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso es lo que Él dijo en su palabra. La salvación no es solamente para un grupo de personas o dicha país. La salvación ha sido dada por medio de Cristo Jesús para aquel que quiera venir en pos de Él. Si en verdad usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser llenos del amor de Cristo en nuestra vida. Y caminar en integridad y en santidad, apartándonos para el servicio de nuestro Dios. Eso es todo lo que Cristo quiere, obediencia de su palabra. Hastiado estoy de sacrificio y de machos cabríos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que yo quiero es obediencia del pueblo de Dios. Es todo lo que Cristo quiere, que caminamos en obediencia a su palabra. Ella es la que nos guía, ella es la que nos induce hacia donde vamos y es la que nos va a llevar a la vida eterna. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Incline su rostro y vamos a orar en este momento. Padre,